Buenos días, mis queridas hermanas. El siguiente video tiene como finalidad hacer un resumen de la mentira número 24 que dice, si me someto a mi esposo, seré infeliz. Lo primero que debemos saber es que la sumisión no es un problema exclusivo de las mujeres de hoy. De hecho, esto radicó desde que Eva afrontó en el huerto del Edén la tentación. La esencia misma de la insinuación de la serpiente para la mujer fue: ¿acaso Dios tiene derecho a mandar en tu vida? Y con esto Satanás le quería decir, tú puedes gobernar tu propia vida, no tienes que someterte a la autoridad de otro. Satanás convenció a Eva de que someterse a la dirección de Dios la haría infeliz y que perdería algo grandioso en su vida. Desde aquel día, Satanás hace un trabajo magistral al convencer a las mujeres de que la sumisión es una idea severa, negativa y restrictiva, y convirtió una verdad hermosa, santa y poderosa en algo horrible, aterrador e indeseable. La serpiente sabe que si escogemos el camino de la sumisión bíblica, ya no tendría autoridad sobre nuestra vida ni la vida de nuestros seres amados. Por eso nos estorba, porque esto es uno de los mayores principios liberadores de la palabra de Dios. En el corazón de la naturaleza humana caída, y creo que en el corazón de la ideología feminista, hay un conflicto con la autoridad. En realidad, no queremos que persona alguna nos diga lo que tenemos que hacer. Debemos saber que la idea de que una esposa se someta a la autoridad de su esposo es un tema de controversia aún en ámbitos cristianos. La falta de enseñanza bíblica y de comprender su verdadero significado genera esta desconfianza. Por eso veremos todo a través del lente bíblico. Vamos a ver algunas mentiras acerca de la sumisión. La primera mentira es que la esposa es inferior al esposo al someterse a él. Debemos entender que fuimos creados a imagen de Dios, tanto hombres como mujeres, que tenemos el mismo valor para Él y que recibimos, tanto hombres como mujeres, su gracia redentora mediante el arrepentimiento y la fe. Esto lo podemos afirmar a través de los siguientes versículos. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La responsabilidad de someternos a la autoridad de nuestro esposo no significa que tengamos menos valor o importancia, ni somos inferiores a él. La mentira número 2 acerca de la sujeción a nuestro esposo es: por ser cabeza de la esposa, el esposo puede ser áspero o tirano con ella. Y la verdad es que con la misma actitud de servicio, abnegación y sacrificio que el Señor mostró por su iglesia hasta entregar su vida, al esposo se le ordena amar a su esposa. Esto lo podemos corroborar en Efesios 5:25, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En la mentira número 3 se dice que la esposa debe callar ante su esposo y no manifestar sus opiniones. Y la verdad es que al ser creada como ayuda idónea de su esposo, él necesita sus ideas y sus puntos de vista. Por otro lado, después de que la esposa comunica lo que piensa con gracia y humildad, si su esposo elige obrar de otra manera, ella debe entregar eso a Dios y confiar en él
con respecto a las consecuencias de aquella decisión. La mentira número 4, acerca del someternos a nuestros esposos, dice, el esposo siempre tiene la razón. En realidad, el apóstol Pedro habla a mujeres cuyo esposo no creen a la palabra. Si vemos un hombre que no cree a la palabra de Dios, pues va a errar varias ocasiones. Pero tal vez el esposo sea incrédulo o desobediente en algún aspecto de su vida. Pero según Primera de Pedro 3:1, el modo más fácil para influir en un esposo incrédulo no son los regaños, ni las discusiones con argumentos, ni las continuas advertencias. Más bien es el poder de la sumisión. Primera de Pedro 3, del 1 al 2 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Veamos entonces la verdad liberadora acerca de la sumisión. Dios creó la autoridad como el medio para proveer amparo espiritual y protección. Es fundamental saber que si persistimos en hacer las cosas a nuestra manera y desatendemos dicha protección, nos exponemos a la obra y a los ataques de Satanás. Incluso, una mujer puede y debe respetar a su esposo en situaciones extremas. Claro, existen situaciones en las cuales una esposa obediente debería alejarse junto con sus hijos de su esposo si la permanencia a su lado implica el riesgo de daño físico. Es en este caso, de todas formas, imperativo que la mujer respete a su esposo, pues su propósito no es desanimarlo ni oponerse a él, sino ver la restauración de Dios en vida de él. Si ella provoca que la situación empeore con sus actitudes, palabras y conducta, va a interferir con los planes de Dios para la vida de su esposo y no podrá pedirle a Dios su protección o ayuda. De todas formas, como hemos hablado anteriormente, existen autoridades a las cuales puedes acudir en estos casos extremos de una manera respetuosa con tu esposo, pero Dios puso estas autoridades para tu protección. Pueden ser las autoridades de la iglesia, si es un hombre creyente, o, si no lo es, las autoridades civiles. En todo caso, hemos descubierto que el punto central de la sumisión está en mi disposición en confiar en Dios y someterme a su autoridad. Debemos tener muy claras estas verdades en nuestro corazón. Si estoy dispuesta a obedecer a Dios, no me parecerá tan difícil o amenazante someterme a las autoridades que Él ha puesto en mi vida. El Proverbios 21:1 nos inspira seguridad con estas palabras. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, nuestra disposición a someternos a la autoridad delegada por Dios evidencia que tanto creemos en Dios mismo. Tengamos en cuenta que hay una autoridad suprema que controla toda la autoridad humana. Es la autoridad de Dios. Ningún ser humano controla nuestra vida. La sumisión nos pone bajo el amparo de y la protección de nuestro sabio, amable y todopoderoso Padre que controla el corazón del rey. Debo preguntarme entonces, ¿en realidad creo que Dios está por encima de cualquier autoridad humana? ¿Creo que es tan poderoso como para cambiar el corazón de dicha autoridad si fuera necesario? ¿Creo que en su grandeza puedo protegerme si me someto de manera legítima a la autoridad? Creo que sabe lo que más me conviene y estoy dispuesta a confiar en que cumplirá su plan eterno y perfecto para mi vida. Siempre es bueno recordar
que la sumisión de la esposa posibilita la obra de Dios en el corazón del esposo para traerlo a la obediencia. La actitud sumisa produce en una mujer una belleza más radiante y duradera. Recordemos lo que dice Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer una amenaza. Y el mejor ejemplo de sumisión lo vemos en Jesús. Yo no puedo dar razones lógicas para la sumisión. El hecho de que Jesús se despojó de toda la gloria que le pertenecía en el cielo para dárnosla a nosotros contradice toda lógica. La sumisión no es un asunto de lógica, sino de amor. Jesús nos amó tanto que decidió someterse a la muerte en una cruz. Y él le ordena a las esposas someterse a sus esposos. La verdadera mujer se goza en este llamado y no teme someterse. No tiene que pelear para lograr algo, ni necesita tener el control. La sumisión no es más que la evidencia de nuestra confianza en el poder soberano de nuestro Dios. Es un reflejo de nuestra redención. Y recordemos, si tú eres una mujer soltera, también tendrás autoridades a las cuales debas someterte. También esta verdad es para ti. Dios ha puesto estas autoridades porque Dios es la autoridad sobre toda autoridad. Y al someterte gozosamente, como lo hemos visto, estás también cumpliendo tu función como ayudante. Así no sea de tu esposo, sino de tu padre si vives bajo su cobertura todavía, o a algunos jefes si estás laborando. Pero este tema nos compete a todas como mujeres. Pongámoslo en práctica y grabemos todas estas verdades en nuestro corazón para que nuestro sometimiento sea gozoso y podamos alabar a nuestro Dios por el papel que nos ha dado y en el momento que nos ha puesto. Un abrazo para todas y espero que el tema les haya servido.